Escuchen esto, la ofrenda es un reconocimiento a Dios como el dador de todo lo que tenemos y una forma de demostrar fe en su provisión. Eso es la ofrenda. Es muy importante aclarar que hoy en día se le ha dado una mala interpretación a este texto bíblico alegando, escuchen esto, que esto era solamente para los sacerdotes. Y esto lo vamos a aclarar, que esto era solamente para los levitas, que esto no era para el pueblo gentil. Tranquilo, no se preocupe, que todo esto lo vamos a ir a aclarar. Cuando el Señor está diciendo, cuando haya alimento en mi casa, o para que haya alimento en mi casa, yo lo que necesito es que la gente que me trabaja en el templo tenga la provisión, tenga cómo sostenerse, que no tenga que estar pensando, oye, ¿cómo resolvemos mañana? Porque no, estaban dedicados al templo. Y una manera de ellos de honrar a Dios a través de las bendiciones que Dios le daba era que ellos bendijeran, trayeran sus cosechas, trayeran sus cultivos, trayeran sus primicias, trayeran sus ofrendas, trayeran sus diezmos para bendecir a los que estaban en el servicio en el templo. Jesús, por ejemplo, no anuló la práctica del diezmo, pero dio importancia a la actitud con la que se da. Esto no es una cosa que nosotros nos lo estamos inventando, esto es un asunto que está ahí en la escritura. Pablo se basó en el principio de la dignidad de la labor ministerial, así como de los principios de los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, para afirmar que los que anuncian el evangelio tienen el derecho de vivir por el evangelio. Mi pregunta es, ¿de dónde aprendió Pablo eso? Del mismo Jesús. Del mismo Jesús. ¿Y de dónde lo saca Jesús? De la ley. De la ley. Entonces Pablo está agarrando el principio que Jesús enseñó. Ahí no hay ninguna desconexión. Ahí no quedó anulado nada. Ahí más bien se está reafirmando lo que ellos enseñaron. Ahí sí tenemos que ser honestos. Claro. Que no hace referencia el apóstol Pablo, pero ustedes están diciendo que eso quedó abrogado. ¿En qué parte dice que eso quedó abrogado? Porque yo estoy buscando los textos bíblicos en donde dice que quedó abrogado, pero yo, ¿dónde dice, mi hermano? ¿Dónde ustedes sacaron eso, que quedó abrogado? Yo les recomiendo que lean bien las escrituras para no caer en el juego de mucha gente que viene con un mensaje de Robin Hood, con un mensaje como que viene a defender los pobres, con un mensaje que se parece más que todo un discurso político para tratar de ganar views, porque este tipo de mensaje le gusta a mucha gente. Para aclarar que sí está en la Biblia y sí lo dice, que habla textualmente, versículo 8, aquí ciertamente reciben diezmo hombres mortales. Este versículo, señores, perdónenme, no es del Viejo Testamento, es del Nuevo. Escuchen, similar a como los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento dependían de las ofrendas y diezmos para su sustento, los ministros del Nuevo Testamento también tienen derecho a ser apoyados financieramente por sus iglesias. Y esto nosotros no tenemos que tener complejo para la hora de decirlo, porque aparece en la Biblia, mi gente. Nosotros no tenemos que tener temor para poder enseñar esto, porque es un derecho que tenemos como ministros de Dios, amparado en lo que dice la Biblia. El propósito del diezmo, según la Biblia, es una expresión de adoración, confianza y obediencia a Dios. Se trata de devolverle a Dios una porción de lo que Él nos ha dado, reconociendo su grandeza y provisión. El diezmo no es solo una obligación, sino una oportunidad para honrar a Dios con nuestras posesiones y fortalecer nuestra fe. Eso es muy importante. Mira, apenas que estamos arrancando. Pastor, buenas noches. Sí, bendiciones para todos, qué bueno. Gracias por permitirnos entrar hacia tus hogares y bueno, traer una palabra poderosa en esta noche y poder compartir con toda la familia de Cobertura de Libertad TV, la familia de Cobertura de Libertad, la familia de Festival y con toda la audiencia que está muy pendiente de toda la programación. Así que para nosotros es un privilegio poder estar aquí nuevamente para poder servirle, para seguir contribuyendo, pues, de acuerdo como el Espíritu nos ha venido ministrando. Bueno, fíjate que tenemos una palabra hoy poderosa, maravillosa, que el Señor nos va a permitir poder desarrollar, poder compartir este tema, que estoy seguro de que va a ser maravilloso para todos. Va a ser como un tema como refrescante, ¿no? Porque vamos a repasar cosas que ya sabemos, pero por alguna razón hemos dejado a un lado. Y en esta noche nuestro compromiso delante de Dios es poder recordar, reafirmar lo que Dios enseñó con relación al diezmo y a las ofrendas.
Así que si usted tiene lápiz y papel, por allí anote la bendición del diezmo y ofrenda. La bendición del dar. Y alguien pudiera decir, bueno, pastor, pero esta programación no, esta programación da para todo eso. Esta programación no es como mucha gente piensa que es para hablar de liberación, ¿no? Todavía no hemos comenzado a desarrollar temas de liberación. Y esto nos ha permitido, bueno, desarrollar todo tipo de conferencias. Y esta conferencia considero que es una de las más importantes debido a que se ha venido generando una matriz de opinión falsa que no es y que vamos a desmentir con la ayuda del Señor en esta noche, porque es que es nuestro deber desmentir. Vamos a suponer que hay un grupo de personas que se han venido dando a la tarea de enseñar algo que no está conforme a la Escritura. Bueno, nosotros con mucho más razón. Entonces, bueno, pedimos a Dios su ayuda, su dirección, pedimos a Dios su intervención y que cada palabra que podamos compartir desde este espacio sea para bendición, sea para la edificación, para el crecimiento, para el desarrollo y para reafirmar lo que dice la Biblia y lo que enseña la palabra con relación a este tema maravilloso. Amén. Y yo quiero comenzar esta maravillosa conferencia diciendo lo siguiente. Primero vamos a ver el significado de la palabra diezmo, porque vamos a comenzar como tiene que comenzar, como se debe. Vamos a comenzar como debe ser. La palabra diezmo significa 10%. Eso es lo primero que queremos de alguna forma compartir con todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando. La palabra diezmo significa 10%. En el Nuevo Testamento es la palabra griega dekatae, que significa décimo. En todo caso es décima parte. 10%, la palabra décimo o décima parte. Ahora bien, en la Biblia la ofrenda es un acto de reverencia y gratitud hacia Dios. Así como suena, a menudo expresado a través de la entrega de bienes materiales, como comida, animales, bienes materiales o dinero, ofrenda. Escuchen esto, la ofrenda es un reconocimiento a Dios como el dador de todo lo que tenemos y una forma de demostrar fe en su provisión. Eso es la ofrenda, algo que es un reconocimiento hacia Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha bendecido, por la salud, por el aire que respiramos, por el privilegio de seguir viendo a nuestros seres queridos sanos, nuestros hijos. Bueno, eso es un reconocimiento a Dios como el dador de todo lo que tenemos y una forma de demostrar fe en su provisión. Ahora, los diezmos y las ofrendas eran parte, escuchen esto, de un sistema que permitía apoyar al templo, a los sacerdotes, además de alimentar a los necesitados. Esto es muy importante poder irlo desglosando, cuál era el objetivo de los diezmos y las ofrendas en todo lo largo de la Biblia. Porque tenemos que hablar de esto por la calle del medio, en el nombre del Señor. El objetivo, según la Biblia, de los diezmos y de las ofrendas era parte importante para el sostenimiento del templo, los sacerdotes, los levitas y también, escuchen esto, para alimentar a los necesitados. Eso es muy importante. Pero escuchen, la idea de la alimentación a los necesitados era porque la gente iba al templo a llevar la bendición y de la abundancia y de todas las cosas que la gente aportaba para el sostenimiento del templo. Era tanta la bendición que entraba en ese lugar que también se le daba una provisión de esas ofrendas a la ayuda a la gente que no tenía comida, que no tenía nada que comer. Ahora bien, la Biblia invita a traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento. Ese es el objetivo. Escuchen, el objetivo es ese, traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios y no se detengan las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero vamos a entrar en materia bíblica. Ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 10, vamos a leer lo que enseña la Biblia. Es muy importante aclarar que hoy en día se le ha dado una mala interpretación
a este texto bíblico alegando, escuchen esto, que esto era solamente para los sacerdotes. Y esto lo vamos a aclarar, que esto era solamente para los levitas, que esto no era para el pueblo gentil. Tranquilo, no se preocupe, que todo esto lo vamos a ir aclarando. Mire, le voy a decir la verdad, yo no había tenido el privilegio de poder hablar así como estamos hablando hoy, de este tema tan maravilloso de lo que es diezmo y ofrenda. No había tenido el privilegio de hacerlo. Esto es como una primicia que estamos dando hoy. Y le estaba pidiendo al Señor, ayúdame, Señor, porque no soy, reconozco que no soy diestro para profundizar en estos temas. Pero con la ayuda del Señor hoy vamos a desarrollar algo poderosísimo acá. Y muchas cosas van a quedar claras. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:10. Tengo dos versiones por aquí. Una dice de la siguiente manera: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Abundante lluvia. Lo primero que quiero que veamos en este texto bíblico es que esto es un mandamiento con promesa. Para aclararle a la gente que solamente era para el pueblo de Israel, ya va. Este es un mandamiento que ciertamente se dio en el Antiguo Testamento por un hombre de Dios llamado Malaquías, un profeta de Dios, uno de los profetas menores. Pero recuerden que en la Biblia hay mandamientos, pero hay mandamientos que son con promesa. ¿Por qué con promesa, Manuel? Porque el Señor dice, si traen los diezmos, si traen sus ofrendas, yo abriré, ve, ahí el Señor está alegando, la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones en ustedes hasta que sobreabunden. Entonces ahí no solamente hay un mandamiento, sino que hay una promesa de Dios para todo el que lo cree, amén, para todo el que lo vive, para todo el que se somete a eso. Hay una promesa que no es solamente para los judíos, es una promesa. Eso es lo que no nos han dicho, ¿te recuerdas? Nos dijeron que eso no era para nosotros, pero no nos dijeron que eso era un mandamiento con promesa, y no una promesa solamente para los judíos, una promesa para todo el que lo cree. Escuchen esto, vamos a ver poco a poco esto. El alfolí, ¿qué era el alfolí? El alfolí era un lugar donde se almacenaban los diezmos de los israelitas, es decir, la 10ª parte de sus cosechas y ganancia. En el Antiguo Testamento, el diezmo se destinaba a los levitas y sacerdotes, quienes eran los encargados del servicio del templo. Oigan, porque aquí hay algo maravilloso. Revisando el texto bíblico, encuentro que el objetivo principal de traer los diezmos al alfolí, que era el lugar donde se almacenaba, ¿no? Era el depósito, pues. Claro. El objetivo central de traer los diezmos al templo era que hubiera, ¿qué cosa? Alimento en la casa del Señor. ¿Para qué? Para que los sacerdotes y levitas no descuidaran el servicio que le prestaban a Dios, ahí cuidando, vigilando para que todo el servicio al Señor se hiciera de la manera correcta, que no se descuidara. Cuando el Señor está diciendo, cuando haya alimento en mi casa, o para que haya alimento en mi casa, yo lo que necesito es que la gente que me trabaje en el templo tenga la provisión, tenga de qué vivir, tenga cómo sostenerse, que no tenga que estar pensando, oye, ¿cómo resolvemos mañana? Porque no, estaban dedicados al templo. Y recordemos que a los levitas no se le dio parte del territorio hebreo, del territorio judío, ¿te recuerdas? La repartición de las tierras. No se le dio herencia entre los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a servir en el templo. Y una manera de ellos sembrar, de honrar a Dios a través de las bendiciones que Dios le daba, era que ellos bendijeran, trayeran sus cosechas, trayeran sus cultivos, trayeran sus primicias, trayeran sus ofrendas, trayeran su diezmo para bendecir a los que estaban en el servicio, en el templo. La idea de esto era que ellos no se tuvieran que estar preocupando, porque si ellos no tenían la provisión, ellos iban a descuidar el servicio a Dios. Ellos iban a descuidar por el hecho de que iban a tener necesidades, y el Señor, desde que ordenó esto desde el principio, de alguna forma cuidó para que esto se mantuviera allí, para que la gente que le servía en el templo no tuviera que estar buscando por allí cómo resolver sus necesidades básicas. En el Nuevo Testamento, escuchen esto, vemos que tenemos libertad para usar los recursos que Dios nos da.
y enfatiza la importancia de usar los recursos que Dios nos da conforme a su voluntad. Cuando somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de todo lo que Él nos da, nos es más fácil compartir con la iglesia y con otros las bendiciones que Dios nos ha dado. Nuestra gratitud a Dios se expresa, oigan, a través de nuestra generosidad. Eso es lo que realmente sucede. En agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado, en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros vamos a ser generosos, o debiéramos, ¿no?, ser generosos, honrando a Dios con todas las bendiciones que Él nos da. ¿Cómo sería, pastor, eso? Bueno, honrando a la gente que le sirve a Dios. Si leemos Proverbios, es posible que también nos digan lo que enseñan, que eso viene para el pueblo judío. Resulta que posiblemente nos van a decir que Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 no es para nosotros, es para los judíos. Tranquilo, que ahora es que falta. Apenas estamos arrancando. Vamos a leer. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Fíjate lo que dice en esta versión. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebotarán de mosto. Segundo mandamiento con promesa. ¿Por qué promesa, Señor? Porque el Señor dice que si lo honras con todos los frutos, con todos los bienes, con tu primicia, dice la palabra que tus lagares rebosarán de mosto y serán llenos tus graneros con abundancia. Segundo mandamiento con promesa. Para continuar acá, somos mayordomos de la provisión de Dios. Dios es el dueño y Él nos llama a administrar bien lo que tenemos. ¿Cómo? Bueno, dando con generosidad y alegría, colaborando con el sostenimiento de los que predican la palabra y usando nuestros recursos para la extensión del reino de Dios. Compartiendo, por ejemplo, con los necesitados, colaborando con el sostenimiento y usando nuestros recursos para la extensión del reino de Dios. Al hacer esto, creceremos en amor, compasión, y nuestra confianza en Dios se fortalecerá. Jesús, por ejemplo, no anuló la práctica del diezmo, pero dio importancia a la actitud con la que se da. Eso sí es importante. Se ofrenda o se diezme. En una ocasión Jesús le llamó la atención a los escribas y fariseos porque no tenían un corazón recto a la hora de dar. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Mateo 23 y el versículo es 23. Lo que pasó allí, porque Jesús les llama la atención a ellos, qué estaba pasando en ese momento en ellos, para que Jesús les llamara la atención. Y leamos el capítulo 23, versículo 23. En esta versión dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Te das cuenta? Entonces, este versículo lo que está diciendo es que Jesús no está eliminando, Jesús no está abrogando para comenzar allí. Es importante porque hay mucha gente que está diciendo, mira, que en el Nuevo Testamento no aparece. Sí aparece, hay que leer bien. Y ahí en Mateo 23, Jesús le está diciendo a ellos que ellos estaban pendientes, pero fíjate, en esta versión dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Y él le cierra diciendo: es necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Quiere decir que como era importante el diezmo, también era importante la misericordia, también era importante la justicia y todas estas cosas. Como dice en esa versión. En esta versión dice: ¿qué mal le va a ir a ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, el anís y el comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justo con los demás,
tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que obedecer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ajá, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Te das cuenta que Jesús no está anulando nada. Y entonces algunas personas nos están diciendo por redes sociales y por todas partes, y esos mensajes están corriendo muy fuerte por todas partes. Pero mucha gente está incluso repitiendo lo que mucha gente está enseñando. Pero no se están tomando un tiempo para ellos hacerle un estudio para ver si esto que ellos nos están diciendo está acorde a la Escritura. Y ciertamente no está. Ahora bien, Dios no desea que demos por dar o por mantener la apariencia ante los hombres. Nuestro dar debe surgir, de un corazón que desea agradar a Dios, que desea contribuir con la justicia, mostrar misericordia y crecer en la fe. Lo que quiere decir que como es importante una cosa, también es importante la otra. Ahora, para Pablo, el derecho, escuchen esto, de recibir salario de parte de la iglesia era un derecho, escuchen, no solamente moral, sino también legal desde el punto de vista de las Escrituras y de las instrucciones dadas por el mismo Cristo, porque fue el mismo Cristo que, dijo que el obrero era digno de su salario. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9, y vamos a leer el verso 14. Escuchen esto, mi gente. Tomen nota de todo lo que los textos bíblicos que le estamos dando por acá, para que ustedes les hagan nuevamente o un seguimiento o una lectura más profunda a cada texto que estamos dando, para que ustedes tengan la base sólida de lo que enseña la palabra con relación a este tema. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 14? En esta dice, de la misma manera, el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Escuchen, fue Pablo que dijo que Jesús, la pregunta es, Pablo se agarra de lo que Jesús dijo. ¿Y de dónde sacó Jesús esos principios? De la ley, ¿verdad? Entonces, Jesús lo agarra de la ley y Pablo lo agarra de Jesús que lo extrae de la ley. Entonces, así también ordenó el Señor Jesús que a los que anuncian el Evangelio, que vivan. ¿De qué? Del Evangelio. Entonces, esto no es una cosa que nosotros nos lo estamos inventando. Esto es un asunto que está ahí en la Escritura. Pablo se basó en el principio de la dignidad de la labor ministerial, así como de los principios de los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, para afirmar que los que anuncian el Evangelio tienen el derecho de vivir por el Evangelio. Mi pregunta es, ¿de dónde aprendió Pablo eso? Del mismo Jesús. Del mismo Jesús. ¿Y de dónde lo saca Jesús? De la ley. De la ley. Entonces Pablo está agarrando el principio que Jesús enseñó. Ahí no hay ninguna desconexión. Ahí no quedó anulado nada. Ahí más bien se está reafirmando lo que ellos enseñaron. Ahora, Pablo se basa en lo que enseñaba la ley con relación a los sacerdotes y levitas para enseñar a los creyentes de Corinto la importancia de sostener financieramente la obra de Dios. La predicación del Evangelio es una labor que requiere tiempo. Escuchen, esto no es como algunas personas están pensando. Esto requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Por lo cual, las personas que de alguna forma están dedicados a este trabajo tienen que tener una remuneración. Pero la remuneración va a venir ¿de dónde, Manuel? Fíjate, la Biblia dice que, o para hacer la pregunta, para ir a lo que dice la Biblia, que es lo que se me viene ahorita. ¿De qué vivían los reyes? ¿O de quiénes? De los impuestos. Del pueblo. Del pueblo, claro. Los sacerdotes, estableció Dios que vivieran de quiénes? Del pueblo. ¿Y qué dice Pedro que nos hizo Dios? Nos hizo reyes. Reyes y sacerdotes. Ajá. Entonces, la predicación del Evangelio es una labor que requiere, repito, tiempo, esfuerzo y dedicación. Por lo que es justo que quienes la realizan reciban el apoyo necesario para poder vivir. Y vamos a ver qué enseña la Biblia. Deuteronomio capítulo 25, vamos a ver el verso 4. No le pongas bozal al buey
para impedirle que coma mientras trilla el ganado. Mira lo que está diciendo allá la ley de Moisés en Deuteronomio. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Bueno, Pablo argumenta que el principio establecido en el mandato no pondrás bozal al buey que trilla sigue teniendo vigencia para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a leer en Primera de Corintios. Y ahora vamos a leer, ahorita leímos el capítulo 9, pero ahora vamos a leer desde el verso 1, para que ustedes vean que ese mismo principio, escuchen, no le pongas bozal al buey cuando trillare, ese principio que encontramos en la ley también sigue vigente hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo, al hablar de este principio bíblico de la ley, y yo quiero decir algo aquí tremendo, para los que andan diciendo que no hay que sembrar, no hay que diezmar, no hay que... Ya va, escúcheme esto, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Pablo, al sacar eso de la Biblia, mire esto, al él de alguna forma enseñar lo que el Antiguo Testamento estaba reafirmando de que no estaba quedando abrogado nada. ¿Por qué? Porque ¿de dónde Pablo iba a sacar la enseñanza para poder sostener financieramente la obra de Dios si el Nuevo Testamento no estaba escrito? Esa es una buena pregunta que le hago ahora. Dígame de dónde Pablo estaba sacando, de dónde Pablo iba a sacar la enseñanza si el Nuevo Testamento no estaba escrito. Para los que dicen que saben bastante la Escritura, le voy a hacer una pregunta, que manejan mucho estos temas. ¿En qué año se escribió el Nuevo Testamento? Es una buena pregunta, ¿no? Claro. Ajá, entonces, la pregunta es, ¿de dónde Pablo estaba sacando los principios para poder enseñar el sostenimiento de la obra, para poder enseñar a las iglesias que él había fundado el tema de sostener financieramente el ministerio si realmente el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito? ¿Verdad que tenía que agarrarlo de la ley? Por supuesto. ¿De dónde más lo iba a agarrar? Voy a agarrar a otro lado. Te pregunto. Y entonces, dígame usted, ¿de dónde sacaron ustedes que eso quedó abrogado? Dígame un texto bíblico que diga dónde eso quedó abrogado. Mándemelo ahora. En el Nuevo Testamento, donde dice que, porque no hace referencia, eso no es base suficiente para decir que eso quedó abrogado. Porque no hace referencia. Ahí sí tenemos que ser honestos. Claro. Que no hace referencia el apóstol Pablo, pero ustedes están diciendo que eso quedó abrogado. ¿En qué parte dice que eso quedó abrogado? Porque yo estoy buscando los textos bíblicos en donde dice que quedó abrogado, pero ¿dónde dice, mi hermano? ¿Dónde ustedes sacaron eso, que quedó abrogado? Y vamos a leer versículo 1. En esta dice, yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra que realmente soy un apóstol. A los que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. Por el trabajo que hacemos, mira, Bernabé y yo, que estamos en este trabajo misionero, en este trabajo apostólico, también tenemos derecho, porque él está apelando al derecho de haber fundado, haber trabajado en ese conuco, así, eso tiene un nombre, ¿no? En ese huerto. En ese huerto, poder comer de la cosecha que de ese huerto, de los frutos, pero vamos a seguirle leyendo. Dice, también tenemos derecho a que nuestras esposas nos acompañen en nuestros viajes. Así, exactamente. Así lo hacen Pedro. Así lo hace Pedro. Y los otros apóstoles. Y lo hacen los otros apóstoles. Y los hermanos de Jesucristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? ¿Te das cuenta? Que Pablo está apelando el derecho de que él había fundado estas congregaciones y que se había corrido la voz de que, la matriz de opinión de que Pablo no era apóstol porque él no estuvo con los apóstoles principales, y entonces él dice, bueno, si para alguno de ellos yo no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes, porque yo lo engendré a ustedes en Cristo. Y si otro viene por allí a buscar ofrenda y ustedes lo bendicen y pagan financieramente los gastos, no solamente de ellos, sino también de sus esposas, nosotros que hemos trabajado por ustedes, con mucha más razón. Con mucha más razón tenemos derecho de recibir la bendición que nos corresponde por haber trabajado fuertemente por ustedes.
Síguelo leyendo. En el ejército, ningún soldado paga sus gastos. Mira, te das cuenta, ningún soldado paga sus gastos. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. El que cultiva uva come de las uvas que recoge. Y los que cuidan cabras toman leche de la que ordeñan. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Así lo enseña la Biblia. Entonces me da risa, porque un hermano que predicaba en estos días por ahí, en algún lugar, nos llamó vago a los pastores y nos mandó a trabajar. ¿Será que no se ha leído esa parte de ahí de la Escritura? Posiblemente. Esto es muy importante, mi gente. Entonces, yo les recomiendo que lean bien las Escrituras para no caer en el juego de mucha gente que viene con un mensaje de Robin Hood, con un mensaje como que viene a defender a los pobres, con un mensaje que se parece más que todo un discurso político para tratar de ganar views. Porque este tipo de mensaje le gusta a mucha gente, este tipo de cosas. Pero síguelo leyendo, mi gente. Continúa diciendo, porque en los libros que escribió Moisés leemos, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. No impidan, ¿te das cuenta? ¿De dónde sacó eso? De la ley. De la ley. ¿En dónde la ley? Lo acabamos de leer, Deuteronomio 25:4. De ahí Pablo está extrayendo los principios, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Era apenas que está relatando las cartas, que es la carta que estamos leyendo a los Corintios. ¿Y qué más viene? Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Por nosotros. Está poniendo una analogía, ¿verdad? De los bueyes, pero no se está refiriendo a los bueyes, se está refiriendo a nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir la parte de la cosecha. Amén. De la misma manera, cuando nosotros le comunicamos a ustedes las buenas noticias, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Lo necesario para vivir. O sea, nosotros, en otra versión dice, nosotros vamos a sembrar lo espiritual en ustedes y no vamos a por lo menos ni siquiera recibir las bendiciones materiales. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante poder entender todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora bien, Pablo presenta un interesante caso de sostenimiento financiero para el desarrollo y funcionamiento del orden apostólico en aquel tiempo, en el cual el apóstol de los gentiles intenta, escuchen esto, defender su ministerio apostólico ante los ataques de sus adversarios, que ponían en tela de juicio su autoridad, ante el hecho de defender su derecho a recibir apoyo financiero de la iglesia por su trabajo pastoral y misionero. Entonces, esto es muy importante. Con la ayuda del Señor en esta noche ir aclarando todos estos principios, porque hay mucha gente que tristemente se ha dejado llevar por estos mensajes que, mire, es una doctrina que comenzó hace mucho tiempo. Yo recuerdo que vino un carro, no sé si por el año 2000 y algo, haciendo labores de perifoneo por Cartanal y por toda esta región. Yo no sé dónde vinieron estas personas, pero ellos gritaban. Todo el mundo pensaba que ellos estaban perifoneando para predicar. No, ellos estaban perifoneando, era para decirle a la gente que no llevaran más diezmos para las iglesias. Este tipo de cosas, quiero que sepa que esto no es ninguna revelación. Esto es una doctrina que ya viene corriendo desde hace mucho tiempo. Y hoy vamos a ir aclarando muchos principios y vamos a contar algunos testimonios, algunas anécdotas para ir de alguna forma fortalecer esto que estamos enseñando hoy. Quiero leer allí en el libro de los Hebreos, quiero compartir una cita bíblica allí para continuar con este maravilloso tema. Hebreos capítulo 7, y vamos a leer el verso 6, por lo menos hasta el 10. ¿Cómo diría? Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio,
sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera, todos ellos estaban presentes en Abraham. Fíjate, hay varios principios que tenemos que tomar en cuenta acá. Lo primero es que cuando Melquisedec, en aquella aparición poderosa, aparece a Abraham, y Abraham le pagó los diezmos del botín de aquella victoria. Fíjate, hay algo interesante acá, porque la ley no se había escrito. Moisés todavía no había nacido, que fue el que escribió la ley. Claro. Ahora, al encontrar que ya antes de la ley ya se estaba pagando diezmo, sin que la ley fuera escrita, entonces ya no pertenece a la ley. No es de la ley exactamente. Es mucho más atrás. No solamente Abraham pagó diezmo, sino Isaac, también Jacob. Entonces ya se venía practicando antes de que la ley se escribiera. Entonces, esto convierte a esto en un mandamiento universal. No es de la ley, porque es antes de la ley. Entonces se convierte en algo que es universal. Y eterno. Y eterno. Entonces, este es el primer principio que tenemos que manejar acá. Segundo principio, dice versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Para aclarar que sí está en la Biblia, y sí lo dice, que habla textualmente, versículo 8, aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales. Este versículo, señores, perdónenme, no es del Viejo Testamento, es del Nuevo. Y dice ciertamente, aquí reciben los diezmos hombres mortales. Habría que preguntarse, ¿quién escribió la carta de los Hebreos? Bueno, hay un debate que todavía no se sabe con certeza quién le escribió. Pero vamos a suponer que le escribió Pablo. Pablo está diciendo, Pablo está entonces reafirmando, si fue el que le escribió, todavía no se sabe, que está reafirmando de que aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Jesús, porque Melquisedec es Jesús. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que todavía estaba en sus lomos. No existía. Todavía Leví, esa tribu, no existía. Entonces, ¿quién era Leví? Leví era los que iban ciertamente a pagar los diezmos después. ¿A quiénes? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no iban a recibir territorio. Ellos iban a estar dedicados en el templo y ellos también le tenían que pagar diezmos a Dios cuando diezmaban a los sacerdotes. Entonces, similar a como los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento dependían, escuchen, de las ofrendas y diezmos para su sustento, los ministros del Nuevo Testamento también tienen derecho a ser apoyados financieramente por sus iglesias. Y esto nosotros no tenemos que tener complejo para la hora de decirlo porque aparece en la Biblia, mi gente. Nosotros no tenemos que tener temor para poder enseñar esto porque es un derecho que tenemos como ministros de Dios, amparado en lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, los levitas, como la tribu de Leví, no poseían herencia territorial en Israel. Su función principal era la de servir en el templo y cuidar del tabernáculo de Dios, y por ello recibían diezmo y ofrenda como parte de su pago. Es igual hoy que los pastores estamos dedicados a este trabajo porque este trabajo amerita tiempo, amerita esfuerzo, amerita dedicación para estar pendiente, por acá visitar a la gente, porque si vamos al mismo tiempo a trabajar en empleos seculares y atendemos la obra, no nos va a servir, no nos va a servir. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo pensó Dios antes de que fuera establecido así, ¿sí? Que quedara escrito, es lo que me refiero. ¿Por qué? Porque él tenía que tener gente dedicada al trabajo. Porque déjeme decirle, también pastorear una iglesia, estar a cargo de una congregación también es un trabajo. Y nosotros no podemos avergonzarnos por esa misión tan maravillosa y tan especial que Dios nos entregó.
Ahora bien, es importante señalar varios principios acá. Los levitas, como la tribu de Leví, no poseían herencia territorial en Israel. Su función principal era la de servir en el templo y cuidar del tabernáculo de Dios, y por ello recibían diezmo y ofrenda como parte de su pago. Los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento servían en el templo, trabajaban en las cosas sagradas y participaban de lo que el Señor les había otorgado. El Señor les otorgó a los levitas los diezmos para su sustento. Los levitas aún debían dar el diezmo del diezmo, el 10% de lo que recibían para el Señor. ¿Ve? Esta contribución o este mandato para ellos era porque estaban los sacerdotes también que servían en el templo. Entonces los levitas recibían directamente de la gente el beneficio, el diezmo, y ellos diezmaban al sacerdote del 10% de lo que recibían del pueblo. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo por la escritura. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué ordenó el Señor y dónde? Porque Pablo dice, así también lo ordenó el Señor. Entonces vamos a ver un texto bíblico. Primero vamos a ver dónde lo ordenó el Señor. Libro de Números, capítulo 18, versículo 20 al 32. Es necesario leerlo todo, porque ahí fue donde lo ordenó el Señor. Y Pablo se agarra de ahí. Número capítulo 18, vamos a leer el versículo 20 al 32. Y todos los hermanos que están ahí en sintonía, por favor, tomen nota, para que ustedes se den de cuenta, ahí en su estudio bíblico, en su investigación que ustedes van a hacer de todos estos textos bíblicos que le estamos dando, que no lo estamos inventando, está textualmente escrito. En esta dice, el Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de su asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel. Ajá, mire, porque yo le he dado los diezmos del pueblo de Israel, ajá, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o del vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarlas como ofrendas sagradas para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. Su recompensa por servir en el tabernáculo, ¿verdad? No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor. Si dan la mejor porción a los sacerdotes, sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fuera algo ordinario. Si lo hacen, morirán. ¿Te das cuenta? En otra versión, lo estaba leyendo y dice, ustedes pueden gastar eso en lo que ustedes quieran. No hay problema. No vayan a tener un sentimiento de culpa por eso, porque eso es parte
de la remuneración, eso es parte del pago que se le asigna por la función que cumplen en el templo. No hay problema con eso. Noten que el Señor fue que lo estableció. Y Pablo ciertamente se está agarrando de allí. Eso lo estableció el Señor. Ahora bien, el propósito del diezmo, según la Biblia, es una expresión de adoración, confianza y obediencia a Dios. Se trata de devolverle a Dios una porción de lo que Él nos ha dado, reconociendo su grandeza y provisión. El diezmo no es solo una obligación, sino una oportunidad para honrar a Dios con nuestras posesiones y fortalecer nuestra fe. Mira toda esta maravilla que estamos compartiendo acá en esta noche. Estoy plenamente seguro de que esto ha sido y seguirá siendo de bendición.